Entonces, como bien les dije, esta última clase tiene que ver con dos capítulos del libro de apt. Un capítulo que tiene que ver con algoritmos de propagación. Un capítulo que tiene que ver con algoritmos de propagación. Y un capítulo que tiene que ver con búsqueda. Entonces, ¿qué había en los videos? Pues vamos a empezar por lo que tiene que ver con algoritmos de propagación. Entonces, este capítulo de algoritmo de propagación lo que tenía es, como ya hemos visto solvers completos, solvers incompletos, ya hemos visto nociones de consistencia local. Entonces, en este capítulo dicen, en grosso modo, qué es propagar. O sea, qué significa propagar. Y entonces explican que propagar no es más que usar unos algoritmos genéricos que se llaman algoritmos genéricos de iteración para propagar sobre órdenes parciales. Entonces lo que hacen es explicar cómo esos algoritmos de propagación consideran las nociones de consistencia local que vimos para propagar. Pero digamos lo más importante es, terminan diciendo, propagar es ejecutar un algoritmo de propagación un algoritmo de iteración de estos que les van a mostrar aquí. Entonces, empiezan recordando el problema del pulsar ese, pero no importa. Lo importante, en el video es más largo, pero entonces lo que quiero es como lo esencial. Entonces, ¿qué es propagar? Intuitivamente, propagar es reducir repetidamente o los dominios o las restricciones o ambos, manteniendo la equivalencia. Es decir, cuando uno reduce, tiene que mantener la equivalencia, o sea, las soluciones originales tienen que ser iguales a las soluciones del problema reducido. Y entonces, ¿cuándo termina una reducción de estas? Termina cuando llego a una noción de consistencia local, la que yo haya escogido. Entonces, uno reduce y reduce hasta que no pueda reducir más, porque ya es localmente consistente con respecto a esas reglas de reducción que está aplicando. ¿Qué es un algoritmo de propagación entonces? Es decir en qué orden se ejecutan esas reglas, esas etapas atómicas, hasta que logre la consistencia con esas reglas. Entonces, el algoritmo de propagación lo que dice es ejecute esta regla hasta que termina. Ahora, de propagación hay mucha historia que había allí, no sé qué, no me importa la historia. Lo importante es que la propagación la han estudiado desde muchas partes sin llamarla propagación y al final termina siendo propagación, como eliminación gaussiana o como el algoritmo de resolución o cosas de este para probar teoremas. Pero, ¿qué les debe quedar a ustedes en la cabeza? Que los algoritmos de propagación son casos especiales de una cosa que llaman algoritmos genéricos de iteración. Entonces, en este capítulo del libro lo que hacen es discutir esos algoritmos genéricos de iteración. Y esos algoritmos genéricos de iteración utilizan unas propiedades importantes que se llaman la monotonicidad, la inflacionariedad, la idempotencia y la conmutatividad. Y entonces, lo que yo quiero que les quede en mi pedacito que les voy a hablar hoy, después vamos a hacer ¿cómo se llama? Un Sócrates, es que entiendan bien qué son esos algoritmos iterativos genéricos de iteraciones. Entonces, varias cosas importantes. Recordar que es un orden. Un orden es una relación que es reflexiva, que es antisimétrica y que es transitiva. Pero lo más importante de todo esto es que el orden sobre los conjuntos, el orden, viéndolo como un conjunto contiene a otro, es un orden parcial. ¿Y por qué me interesa ese orden? Porque lo que hacemos en propagación es coger los dominios, que son conjuntos, subconjuntos, los dominios son subconjuntos de algún dominio, y lo que hacemos cada que propagamos es reducir ese conjunto. O sea, conseguir un conjunto que sea del cual el que yo tenía era más grande que el nuevo conjunto. O sea que esta relación lo que va haciendo es cada vez consiguiendo conjuntos más pequeñitos según esta relación. Empiezo con uno grande que es el dominio normal
y cuando voy reduciendo y reduciendo voy consiguiendo conjuntos más pequeños según esta relación. Entonces, importante, esta es una relación de orden, y por ser una relación de orden, entonces todo lo que nos van a contar ahorita va a funcionar. Ahora, esto es lo que vamos a pasarnos haciendo nosotros. Tenemos un subconjunto del dominio 1, un subconjunto del dominio 2, un subconjunto del dominio n, y cuando vamos a propagar, nos va a dar otra vez algo aquí, ¿cierto? Solamente que, digamos que si x1 y xn eran los dominios iniciales, las nuevas variables van a tener dominios más pequeñitos, es decir, los dominios iniciales contienen los dominios después de propagar. Y lo que vamos a buscar es propagar, va a ser aplicar reglas hasta que lleguemos a los dominios más pequeños que podamos llegar. Ya cuando no podamos llegar a más, pues acabamos la propagación. Ahora, ¿qué significa no poder llegar a más? Matemáticamente hay una noción que se llama punto fijo. Se dice que si tengo una función sobre un dominio y tengo un punto en el cual aplicar f de a da lo mismo que a, entonces yo digo que a es un punto fijo porque la función no lo mueve, lo deja igualitico, lo deja estacionado. Entonces se dice que un elemento es un punto fijo si al aplicar la función no le pasa nada. Entonces, en nuestro caso, nuestros puntos van a ser dominios. Y cuando le aplicamos un propagador y lo deja igual el dominio, quiere decir que el propagador no le hizo nada. O sea que es un punto fijo para ese propagador. O sea, en nuestro jerga, las Fs van a ser propagadores y las As van a ser dominios. ¿Y qué hacen los propagadores? Pues, digamos, reducir los dominios. En el peor de los casos los dejan iguales. Cuando los dejan iguales decimos que el propagador no pudo reducir el dominio, o sea, tenemos un punto fijo. Y en los puntos fijos es cuando paran la propagación, porque yo no puedo propagar más porque llegué a un punto fijo. Entonces, eso es como lo que van a hacer los algoritmos de propagación, llegar a un punto fijo. Propagar hasta llegar a un punto fijo. Entonces, ¿cómo se propaga? Se propaga iterativamente, se propaga y se propaga y se propaga hasta que no pueda propagar más. Entonces, aquí van a tratar de definir en general qué significa propagar. Dice, si tengo un conjunto de propagadores o funciones que son propagadores, F1 hasta Fk, sobre un dominio, entonces vamos a decir que propagar es aplicar un propagador sobre el dominio y luego otro, y luego otro, y luego otro. Entonces yo empiezo el dominio más grande, le aplico el propagador, un propagador de esos y me da otro dominio, y luego al nuevo le aplico el anterior con otro propagador y así, 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 y a eso se le llama una iteración de F. O sea, es aplicar indefinidamente los propagadores. Eso se llama iterar, aplicar indefinidamente los propagadores. ¿Qué propiedad normalmente tienen los propagadores? Que el nuevo dominio es igual o más pequeño que el dominio original. O sea que los dominios van siendo cada vez más pequeñitos. Como inclusión con un cuadrado corresponde a este que yo les estaba mostrando aquí. Corresponde, en nuestro caso, es un genérico de orden, pero para nosotros va a ser la inclusión propia. Entonces... Ok, encontré esto en internet para esto. Entonces, lo que va a pasar aquí es que yo arranco de un dominio, le aplico un propagador, y entonces llega a un dominio más pequeñito o igual, otro, a un dominio más pequeñito igual, o sea, que realmente tengo una cadena decreciente de dominios que eventualmente termina en un sitio donde ya no se mueve de ahí, o sea, donde de ahí en adelante todo ya no se mueve más, ya no se propaga más, ya el dominio no se reduce más. Eso va a ser lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo cuando propagamos. Vamos a estudiar entonces, uno estudia, bueno, entonces, ¿cuándo es que eso para? ¿O por qué eso para? ¿O por qué eso siempre se estabiliza? Siempre se debe estabilizar, siempre debe llegar a un punto fijo. Entonces empiezan a hacer análisis matemáticos del asunto. Supongamos que tenemos un orden y entonces que el propagador F es inflacionario. Entonces, si es inflacionario, se dice es que cada que yo tengo X y le aplico F de X, entonces el nuevo F es menor, el original es menor que el nuevo, es decir, el X, el dominio original incluye o es igual al nuevo dominio. Inflacionario significa que siempre el dominio es más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito o igual al anterior. Monotónico significa que si yo tengo dos dominios, uno más grande que otro, entonces si yo le aplico el propagador al dominio más pequeñito,
pues ese da al dominio más grande, ese da más grande que aplicárselo al otro dominio. Idempotente significa que si yo aplico 2 veces la misma propagación, me da lo mismo que aplicarla una vez. Quiere decir que no vale la pena aplicarla muchas veces porque siempre va a dar lo mismo. O sea que ya tengo que parar ahí. Conmutar, F y G conmutan si aplicar el propagador F, a propagar el propagador G primero que F sobre X da lo mismo que aplicar primero F y luego G. Entonces, si yo aplico el propagador G y luego F, o aplico el propagador F y luego G y da lo mismo, digo que esos propagadores conmutan. Y digo que semiconmutan si yo sé que si aplico G primero que F, da algo más grande que si aplico F primero que G. Entonces digo que semiconmutan si pasa eso. Y entonces con esas condiciones hay un lema que dice lo siguiente, que si tengo un conjunto ordenado, ¿cierto? Y tengo un conjunto finito de funciones monotónicas sobre ese dominio, y supongo que una iteración de f se estabiliza en un punto fijo de f. Entonces, ese punto fijo es el menor punto fijo que hay. O sea, que cuando él se estabiliza, no hay nada más abajo de él donde se hubiera podido estabilizar. O sea, que una iteración con propagadores que son monotónicos siempre termina en un punto fijo, en el menor punto fijo de ese dominio. Disculpa, profe, ¿podría recordar qué es monotónico, por favor? Este de aquí, que si un dominio es más, acuérdense que este es como la inclusión al revés, que si un dominio es más grande que otro, entonces propagar sobre un dominio da más grande que propagar sobre el más chiquito. Dale, profe, gracias. Bien. Entonces ahora empiezan a estudiar qué propiedades de los propagadores hacen que las cosas sean más fáciles. Entonces empiezan a decir primero, supongamos que tengo mi dominio con el orden, mis propagadores, y cada uno de esos propagadores es monotónico, que ya lo teníamos, y además idempotente. Idempotente quiere decir que aplicarlo una vez es suficiente. O sea, cuando lo aplico 2 y 3 y 4 veces, no da más que aplicarlo una sola vez. Eso es lo que significa idempotente. Y que además, para cualquier par de propagadores conmutan, es decir, que da lo mismo aplicarlo primero uno y el otro, o primero el otro y el uno. O sea, si yo tengo esa condición, entonces miren lo que dice este teorema. Dice, entonces, si usted aplica primero el propagador K, luego perdón. Entonces, coja cualquier orden en que quiera aplicar los propagadores. O sea, coja una permutación de los propagadores, una permutación de uno acá. Entonces dice, no importa en qué orden usted aplique los propagadores uno tras otro, el resultado al final es el mismo. Si los propagadores son monotónicos, son idempotentes y conmutan entre ellos, no importa en qué orden aplique estos propagadores, con una aplicación de cada uno, al final consigue el punto fijo, o sea, donde se estabiliza. O sea, si todos sus propagadores son idempotentes, monotónicos y conmutan entre ellos, entonces ustedes saben que lo único que tienen que hacer es aplicar una vez cada propagador al dominio, cada uno, y ya encontró el punto fijo. O sea, y a eso da lugar a un algoritmo que se llama el algoritmo directo de iteración. Pues el algoritmo directo de iteración dice, yo empiezo de todo el dominio, del grande, G es los propagadores que tengo que aplicar. Entonces tengo que aplicar los que me falta por aplicar. Entonces me falta por aplicar todos porque no he aplicado ninguno. Entonces dice, mientras G sea diferente de vacío, escoja un nuevo propagador allí, aplíquelo, propague y quítelo de G. Y vuelva y escoja otro propagador, aplíquelo, propague y quítelo de G. Coja otro, aplíquelo, propague y quítelo de G. ¿En qué orden los escoge? No importa en qué orden los escoja, porque sea cual sea el orden que los escoja, el resultado va a ser el mismo. Va a ser el mismo punto fijo. Entonces, este algoritmo dice, o sea, ¿qué es lo que dice esto? Que si usted tiene un conjunto de propagadores que son monotónicos, idempotentes y conmutan entre sí, entonces propagar significa simplemente aplicar una vez cada propagador en cualquier orden. Y eso ya es propagar. Y ahí ya termina la propagación. Y entonces lo llaman algoritmo directo de iteración.
pero no siempre los propagadores tienen todas las propiedades, ¿no? O sea, eso es cuando tienen todas las propiedades. Entonces, ahora empiezan a relajar esas propiedades. Supongamos que los tenemos monotónicos, inflacionarios, indepotentes, pero no conmutan, sino que semiconmutan. Es decir, que yo sé que los propagadores con índice más grande conmutan con los más chiquitos. Es decir, que si yo aplico primero el J y luego el I con J menor que I, eso da más grande que si aplico primero el I y luego el J. O sea que el orden en que debería aplicarlos es primero los más grandes y luego los más chiquitos, en ese orden, para que la cosa funcione. Entonces dice, primero aplico el propagador K, luego aplico el K-1, luego aplico el K-2, luego el 2 y luego el 1. Y si hago eso, entonces llego ya al mínimo punto fijo. Es decir, aquí ya no dice, no, si semiconmutan, ya no en cualquier orden se pueden aplicar los propagadores para encontrar la estabilización, sino que se tienen que aplicar primero el que más reduce hasta el que menos reduce. Ese es el orden en que hay que aplicarlos. Entonces, eso es lo que dice este teorema. Y en ese caso da lugar a un algoritmo que llaman algoritmo simple de iteración, que es muy parecido al otro, en lugar de hacerlo con un while, lo hacen con un for, pero lo que dice es del K al 1, el otro algoritmo decía, escoja el propagador que quiere aplicar y ya quítelo de los que hay que aplicar. Este dice, no lo escoja en cualquier orden, sino dice, el orden en que hay que escogerlo es primero el K, luego el K-1, luego el K-2 hasta el 1, y aplíquelos en ese orden, y al final usted tiene el mínimo punto fijo, y a eso se llama el algoritmo simple de iteración. ¿Sí? Y el teorema dice que si usted aplica ese algoritmo, llega a encontrar el mínimo punto fijo, ¿cierto? Suponiendo que es monotónico, inflacionario, indepotente, y que vale la, ¿cómo se llama? Que vale la semiconmutatividad. Segundo algoritmo de iteración, tenemos uno directo, uno simple, los dos son de K pasos nomás, se aplica una sola vez cada propagador y no más. Pero no siempre pasa eso, no siempre hay ni conmutatividad ni semiconmutatividad. Entonces, si eso no existe, entonces la cosa ya no es tan sencilla y la iteración no va a ser simplemente K pasos si hay K propagadores, sino que la iteración puede necesitar aplicar varias veces, aplicar un propagador, luego aplicar otro y luego volver a aplicar el primero porque pasaron cosas que me permiten volver a aplicar el primero, que era lo que nos solía pasar aquí. Entonces, este algoritmo, que es el algoritmo genérico de iteración, que es el algoritmo genérico de propagación, dice lo siguiente. Usted tiene un dominio, quiere propagar con estos propagadores. ¿Qué tiene que hacer? Empieza con el dominio completo y luego G son los propagadores que me falta por aplicar. Entonces, el mismo estilo del anterior. Mientras me falte alguno por aplicar, entonces escoja uno para aplicar. Y entonces lo aplico y pueden pasar dos cosas. Lo aplico y después de aplicarlo me da diferente de lo que tenía, o sea que redujo el dominio. Entonces yo digo, mi propagador, el que yo escogí, redujo el dominio. Entonces necesito mirar si ese propagador lo dejo en G o no lo dejo, si lo dejo en G o no lo dejo en G. O sea, como que dice, más bien, actualice G sabiendo lo que sucedió. Y obviamente actualice el dominio a lo que dio esto. Ahora, si no da diferente, sino que da igual, entonces dice, entonces G no sirvió para propagar, sáquelo de G. Entonces fíjense que este algoritmo no siempre saca el propagador que aplicó. Lo saca si no hizo nada, pero si hizo algo, no lo saca, sino que al contrario, no lo saca, sino que G le mete cosas que podían estar por fuera. Entonces, ¿qué es ese update? Entonces, ese update lo que dice es, vuelva a meter en G esos propagadores que podrían hacer algo ahora. Es decir, dice, mire los propagadores que había y que ya había sacado de G, que ya no estaban en G. Entonces, son los que usted ya había sacado de G. Mire si
si esos propagadores no le hacían nada a D, por eso estaba por fuera, pero puede que a GDD sí le haga algo. Entonces, si a GDD le hace algo, entonces hay que volverlo a meter allí. Entonces, más o menos como quien dice, propagadores que habían salido del paseo pueden volver a entrar si alguien podó algo que antes no estaba podado. Ese es el algoritmo genérico de iteración. Y el teorema dice, vea, si usted tiene que sus propagadores son inflacionarios, o sea, nunca aumentan los dominios, perfecto. Monotónicos, es decir, si un dominio más grande podado queda más grande, que un dominio más pequeño queda más pequeño. Y cuando ejecuta este algoritmo termina, entonces, si termina, computa el menor punto fijo de f. Es decir, cuando ese algoritmo termina, ha calculado el punto fijo, o sea, el dominio reducido más pequeño que puede encontrar. Ese es el algoritmo de iteración genérica. O sea, vimos 3 algoritmos de iteración. El directo, pero funciona solamente si todo es bonito, inflacionario, monotónico, conmuta y todas esas cosas. El simple, que funciona también muy rápido si todo es más o menos bonito, es lo mismo, salvo que no necesita que conmuten los propagadores, sino que semi-conmuten. Y el tercero dice, si no tengo una propiedad, entonces no puedo asegurarme que no tenga que volver a aplicar otros, entonces me quedo aplicando hasta que ya no pueda aplicar más. Y eso es los algoritmos genéricos de iteración. Entonces ahora lo que le van a decir aquí es que, qué es lo que hace qué es lo que hace uno con un CSP. Entonces un CSP tiene unos dominios y entonces lo que uno hace con un CSP es decir que el dominio es el producto cartesiano de los dominios y aplica un algoritmo directo de iteración si los propagadores cumplen otras propiedades, entonces esto sería propagar. Si el algoritmo cumple si los propagadores cumplen con semiconmutatividad, esto sería propagar. Y si los algoritmos no cumplen con eso, entonces lo que hay que hacer es el algoritmo genérico de iteración, que consiste en esto, en propagar hasta que pueda, y si cuando propaga pasa algo, entonces actualiza G con las funciones que estaban por fuera y que ahora pueden cambiar, que pueden hacerlo así, que ahora sí pueden propagar. Eso es propagar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta especial. Entonces, por ejemplo, el algoritmo de nodo consistencia que vimos en algún momento, ese algoritmo que era con las restricciones unarias solamente. Entonces, ese algoritmo que hacía, escogía una restricción y propagaba, que era intersectar, y ya la sacaba. O sea, en ese caso, en esas restricciones unarias, este es un algoritmo, el algoritmo de nodo consistencia es una instancia de la iteración directa. Y luego muestra aquí que la arcoconsistencia, el de arcoconsistencia que hicimos en algún momento, ese es con estas 2 reglas de podar el dominio de X o el dominio de Y con la regla 2, según los que cumplían o no cumplían. Ese algoritmo es un algoritmo donde van a concluir que los propagadores son inflacionarios, monotónicos, pero no necesariamente son conmutan. Entonces, el algoritmo que funciona, el de arcoconsistencia, es un algoritmo genérico de iteración. Y eso es lo que había aquí. No sé si tienen alguna inquietud o si vamos al Sócrates para ver si entendieron este cuento. Eso es lo que había en este video, en el largo de que Robinson hace, y esta es mi parte cortica.